Vamos a ver ahora la segunda parte de ordenamiento lineal. El problema 1 nos dice, la ciudad M está ubicada al este de N. Bien, entonces antes de seguir con este problemita vamos a indicar cuáles son los puntos norte, sur, este y oeste. ¿Ya? El norte siempre va en la parte de arriba. El norte lo vas a poner apuntando hacia arriba. El sur va en la parte de abajo. El oeste va hacia la izquierda y el este va hacia la derecha. ¿Sí? Norte arriba, sur abajo y acá pueden grabarse esto como hoy. ¿Sí? Hoy. O a la izquierda y en la parte de la derecha. Entonces hacemos una recta ya que nos está diciendo solamente oeste y este, ¿ya? Entonces solamente vamos a necesitar la parte horizontal. Así que hacemos una recta y ponemos los puntos, ¿no? El oeste y el este para poder guiarlo. Ahora sí, seguimos leyendo. La ciudad M está ubicada al este de N. Bien, entonces ponemos la ciudad M y como me dice que está ubicada al este de ¿quién? De N. Entonces el N debe estar aquí hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora tenemos a la ciudad M ubicada hacia el este, o sea, hacia la derecha. Bien, entonces ya tenemos la primera parte. Seguimos leyendo y me dice, la ciudad P se ubica al oeste de la ciudad Q. Entonces vamos a tener la ciudad Q y al oeste vamos a tener, dice, la ciudad P se ubica al oeste de la ciudad Q, ¿cierto? Entonces acá tenemos la ciudad Q y hacia el oeste, o sea, hacia la izquierda, aquí tenemos la ciudad P. Bien, ¿qué más nos dice? La ciudad M, a su vez, está ubicada al oeste de la ciudad P. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la ciudad M está ubicada hacia la izquierda ¿de quién? De P. ¿Por qué? Porque la ciudad M está ubicada al oeste. Y ya sabemos que el oeste es hacia la izquierda. Bien, ya tenemos todos los datos. Y ahora el problema nos pregunta cuál de los pueblos está ubicado más al oeste. O sea, me está diciendo cuál de los pueblos está ubicado más hacia la izquierda. Bien, tenemos entonces esto y lo vamos a ir completando ya correctamente en la parte de acá de manera ordenada. Tenemos a la ciudad Q, a la izquierda de Q, ¿quién está? Está la ciudad P, entonces ponemos la ciudad P. A la izquierda de P, ¿quién está? Está la ciudad M, por lo tanto ponemos la ciudad M. Y a la izquierda de M, ¿quién se encuentra? Se encuentra la ciudad N. Por lo tanto, ahí tenemos completado toda nuestras ciudades. Tenemos completado todas nuestras ciudades. Bien, y ahora nos dice cuál de los pueblos está ubicado más al oeste. ¿Eso qué nos quiere decir? Más hacia la izquierda, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta sería la ciudad N. Esa sería nuestra respuesta. Bien, ahora pasamos al problema 2 y nos dice, se tiene un edificio de 6 pisos en el cual viven 6 personas, A, B, C, D, E y F, cada uno en un piso diferente. ¿Eso qué nos quiere decir? Que no pueden haber dos personas viviendo en el mismo piso. Dice, E vive adyacente a C y B. ¿Eso qué nos quiere decir? Si recordamos de la clase anterior, la palabra adyacente significa que estaban juntos, ¿cierto? Entonces ponemos a la persona E, ¿sí? Y al costado vamos a poner a C y a B. Entonces puede tener dos maneras de ubicarse. El C arriba y el B abajo, o también el B arriba y el C abajo, ¿sí? De estas dos maneras es el dato que nos da, porque nos dice adyacente, entonces no sabemos cuál va arriba y cuál va abajo, ¿cierto? Entonces ponemos las dos opciones. Pero siempre deben estar juntos.
el E y el C y el E y el B. Ahora seguimos leyendo. Para ir a la casa de E, para ir a la casa de E a la casa de F, hay que bajar 3 pisos. Por lo tanto, tenemos ahí la casita de E y acá la casa de F. Entonces, para ir a la casa de E, se necesita bajar 3 pisos, ¿cierto? Fíjense, aquí tenemos un piso y estaría en este casillero. 2 pisos y estaría en el siguiente casillero. Y 3 pisos y ya llegó a la casa de F. Por lo tanto, esta figurita sería la siguiente, lo que nos da el dato aquí. ¿Sí? El dato que nos da acá forma esta figurita que está aquí. Y el último dato que nos da nos dice A vive en el segundo piso. Bien, entonces ponemos ahí nuestro dato que está aquí. A en el segundo piso, el primero, y aquí está en el segundo. ¿Y por qué puse dos cuadraditos de esta manera? Bueno, dos rectángulos. Porque tenemos dos opciones, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que probar con ambas opciones porque no sabemos cuál es la correcta. Bien, entonces vamos a analizar estos datos en la siguiente figura. ¿Ya? A ver, yo podría poner aquí la letra E. No, ¿verdad? ¿Por qué no podría poner aquí la letra E? Porque si se dan cuenta, yo debo dejar dos casilleros y en la parte de abajo voy a poner a la letra F. Entonces, si yo pongo acá la letra E, dejo dos casilleros y ya no hay nada aquí abajo. Entonces, la F ya no podría ir. Bien. Entonces, ya descartamos que la letra E va aquí. Obviamente aquí tampoco, ¿no? Porque ya no se podría poner más abajo. Entonces, no tendría sentido. Bien, ya descartamos aquí y también acá. Veamos acá en la parte de arriba. ¿Podría ir aquí la letra E? Veamos. La letra E la ponemos acá. Bien, entonces dejamos dos espacios. Y en la parte de abajo ponemos la letra F. Entonces, sí podría ir, ¿cierto? Entonces, ahí sería una buena opción. Recuerden, en la parte de acá, que es el casillero 3 de arriba hacia abajo. ¿Ya? Hasta ahí va cumpliendo. Así que vamos a seguir analizando lo que está más arriba. Bien, ¿qué pasaría si ponemos la letra E aquí, en el segundo casillero de arriba hacia abajo? Acá, en el que estoy señalando. Bien, si yo pusiera aquí la letra E, dejaría dos espacios y luego tendría que poner la F acá. Pero no se puede. ¿Por qué? Porque acá el problema me dice que va la letra A. Porque me dice A vive en el segundo piso. Entonces ya quedó descartado que la E no puede ir en este casillero. Ahora vamos a analizar por qué la E no puede ir aquí en el primer casillero, en el casillero más alto. Porque si yo pongo la E acá, en el casillero más alto, recuerden que la E está entre ¿quién? Entre C y entre B. Entonces, si yo pongo aquí la letra E, arriba ya no puede ir nada, ¿verdad? Entonces, ya no estaría cumpliendo. Por lo tanto, la única casilla donde puede ir la letra E o el único casillero es este casillero que está acá. Entonces, yo pongo la letra E ahí y me quedaría colocar ahora la letra F, ¿sí? Recuerden, dejo dos casilleros y en la parte de abajo va la letra F. Bien, ya tengo eso y ahora me queda completar los demás casilleros. Recuerden que arriba podía ir la letra C y abajo la letra B. Entonces ponemos acá también, ¿no? Lo mismo, el mismo análisis, solamente que ahora vamos a completar con las dos opciones. La C arriba, la B abajo, la B arriba y la C abajo. Bien, ahí hemos completado y ahora solamente nos falta colocar una letra. ¿Cuál es la única letra que nos falta? La letra D. ¿Sí? Aquí me pasé y aquí va, la letra D. Bien, entonces ya tengo ordenado todas las letras, ¿cierto? ¿Qué me dice? ¿Quién vive en el segundo piso? Acá creo que es lo que me pide es en el último piso, ¿ya? Acá
Corrijan, acá debería ir el último piso. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, no importa cómo esté ordenado, ¿cierto? La parte de abajo, o sea, cómo está ordenado el C y el B. El B y el C no importa. ¿Por qué? Porque en el último piso, o sea, en el piso que está acá más arriba, ¿qué letra va a estar? Siempre la letra D. Por lo tanto, no importa cuál de las dos opciones elegimos, siempre va a estar aquí al final la letra D, ¿cierto? Por lo tanto, acá la respuesta sería D, porque el problema, si más no me equivoco, me pide quién está en el último piso, sí, quién vive en el último piso. Acá corrijamos esta palabrita y ya sería todo, ¿sí? Pasamos ahora al problema 3 y me dice, 6 amigos, Alberto, Beto, Carlos, Denis, Elmer y Fran, participaron en una competencia automovilística. El orden en que los autos cruzaron la meta cumple lo siguiente. Alberto no llegó segundo ni último. Bien, recordemos eso. Alberto no llegó segundo ni último. O sea, Alberto no puede ir acá y tampoco puede ir al final. Bien, tenemos ahora el dato, me dice, Beto llegó en quinto lugar, entonces lo ponemos en el casillero número 5. Casillero 1, casillero 2, casillero 3, 4 y 5. Bien, ya pusimos a Beto en el quinto lugar. Y Fran, tercero. Por lo tanto, vamos a poner a Fran en el tercer casillero. Ya está ahí Beto en el quinto y Fran en el tercero. Dice, Carlos cruzó la meta antes que Denis y que Elmer. ¿Eso qué nos quiere decir? Que primero llegó Carlos y luego llegó Denis y Elmer. No sabemos en qué orden, ¿no? Si primero llegó Denis o Elmer y Denis. Pero lo que sí sabemos es que antes de ellos dos llegó Carlos, ¿ya? Entonces, veamos el último punto y dice, no hubo empate y Carlos no ganó la competencia. Ahora, este dato que está acá es muy importante porque con ese vamos a resolver nuestro problema. Me dice que Carlos no ganó la competencia. Entonces, vamos a ver en qué casillero puede ir Carlos. Ya, vamos a suponer que Carlos va en el último casillero. Bien, ¿qué pasaría si Carlos hubiese llegado último? No puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Carlos llegó antes que Denis y que Elmer, ¿cierto? No sabemos en qué orden, pero Carlos llegó primero. Entonces, por esa razón, no podría ir en el último puesto. ¿Qué pasa si es que Carlos va aquí, en este casillero en blanco? Entonces, sobraría solamente un casillero, ¿cierto? Y no podría ser posible tampoco, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que Carlos llegó primero que Elmer y Denis, ¿cierto? Bien, ya vimos por qué no puede ir acá y tampoco puede ir en la parte de acá. ¿Por qué? Porque solamente nos quedaría un solo casillero y ya no podríamos poner al otro. Bien, entonces necesariamente Carlos tiene que ir en el casillero de acá. Pero ¿por qué no puede ir primero? Porque el problema nos dice, ¿no? Carlos no ganó la competencia. Entonces Carlos no puede ir acá. ¿Dónde es el único casillero que le queda? El único casillero que le queda a Carlos es aquí, ¿cierto? En esta parte. Bien, entonces ya tenemos, acá puede ir Elmer, aquí ya sabemos que va Beto, aquí puede ir Denis, aquí Fran, Carlos necesariamente va en la parte de acá, entonces el único que nos quedaría poner es a Alberto, ¿cierto? Bien, entonces Alberto va primero. Me dice, ¿quién llegó en primer lugar? En primer lugar llegó Alberto. Bien, ahora sí pasamos al siguiente problema y nos dice,
lo siguiente. Araceli es mayor que Vladimir. Bien, entonces ponemos primero a Araceli y luego ponemos a Vladimir. Carla es menor que Daniel. Entonces ponemos a Carla en la parte de abajo y a Daniel en la parte de arriba. Seguimos leyendo y el problema nos dice, Vladimir es mayor que Daniel. Por lo tanto ponemos a Vladimir y en la parte de abajo ponemos a Daniel. Bien, ahora nos dice, ¿cuál es el orden de mayor a menor? O sea, nos está pidiendo de arriba hacia abajo. Bien, ponemos primero, convenientemente vamos a poner a Vladimir primero. ¿Ya? Abajo de Vladimir, ¿quién está? Está Daniel, ¿cierto? Ponemos ahí a Daniel. Abajo de Daniel, ¿quién está? Está Carla. Ponemos ahí a Carla. Y a último, nos fijamos que arriba de Vladimir está Araceli. O también el último casillero que nos queda debería ser para la persona que falta, que es Araceli, ¿cierto? Y ahí está ordenado de mayor a menor nuestro problema. Sería Araceli, Vladimir, Daniel y Carla. Ese sería el orden, ¿ya? Por lo tanto, hemos terminado el problema número 4. Y ahora acá también debería ser el problema 5, ¿ya? Acá debería ser el problema 5. Corrigen acá. Y tenemos, Alicia y Juan presentaron su investigación antes que Lucía y Brandon. Bien, si lo presentaron antes, entonces primero vamos a poner a Alicia y a Juan. Bien, como lo presentaron antes, debajo de Alicia y Juan vamos a poner a Lucía y a Brandon. Ahí está. Pero después de Sara y Hernando. ¿Eso qué quiere decir? Que Alicia y Juan presentaron antes que Lucía y Brandon, pero después que Sara y Hernando. O sea, primero presentó Sara y Hernando, luego Alicia y Juan, y después de Alicia y Juan, Luciana y Brandon. ¿Qué más me dice el problema? Andrés y Rocío fueron los primeros en presentar el trabajo. Como Andrés y Rocío fueron los primeros, ya por dato del problema, lo ponemos directo, ¿cierto? Y ahora, ¿qué nos dice? ¿Cuál de los 4 grupos fue el último? Bien, como ya tenemos acá ordenado, simplemente nos queda colocarlo en la tablita. ¿Sí? Las letras que están acá en el orden que ya lo encontramos nosotros. Por lo tanto, el problema nos pide cuál de los 4 grupos fue el último. Entonces, Luciana y Brandon, ¿cierto? Luciana y Brandon fueron los últimos en entregar el trabajo.